Los derechos son una serie de normas que establecen lineamientos, que son una guía para la convivencia social y que buscan darnos seguridad, igualdad, libertad, justicia. Y las personas adultas mayores somos sujetas, no se le olvide, de todos los derechos. Escuchó bien, somos sujetas de todos los derechos, pero no podemos ejercerlos si no los conocemos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio Aprender a Envejecer, que hoy tiene la finalidad de divulgar precisamente nuestros derechos. No se vaya, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues con un gusto de saludarlos nuevamente desde este lado de la pantalla del 11, en su sección Conociendo mis derechos de su programa Aprender a Envejecer. Pues como les he dicho, mis queridos televidentes, una de las preguntas que más me hacen de manera constante es todo lo relativo al tema de las pensiones. La semana pasada, como recordarán, tuvimos aquí en el estudio una invitada que nos habló acerca de cómo acceder a la pensión por cesantía y edad avanzada. Estas pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero, pues ustedes saben que el Instituto Mexicano del Seguro Social también tiene otra gama de opciones de pensiones de las cuales ustedes se pueden beneficiar. Hoy en el estudio tendremos a una experta que nos hablará del tema. Pero, pues como ya es costumbre, vamos a adentrarnos a él a través de esta cápsula que han preparado para todos ustedes. ¿Me acompañan a verla? Una pensión del IMSS es una prestación económica que protege a la persona trabajadora en caso de sufrir una enfermedad o accidente o al cumplir al menos 60 años de edad. En caso de fallecimiento, la pensión protege a los beneficiarios que la persona haya designado. Además de un importe mensual, la pensión incluye acceso al servicio médico que brinda el IMSS. El instituto otorga diferentes tipos de pensiones cuando una persona sufre un accidente o enfermedad que le imposibiliten encontrar un empleo con un sueldo similar al que tenía antes de quedar inhabilitada. En los casos de las pensiones por invalidez, requiere al menos haber cotizado 150 semanas al IMSS. Esta pensión no aplica cuando el asegurado, por sí mismo o de acuerdo con otra persona, se haya provocado intencionalmente la invalidez, resulte responsable del delito intencional que originó la invalidez o padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen del Seguro Social. Cada declaración de invalidez deberá ser realizada por el IMSS. El derecho a una pensión se extiende también a los beneficiarios que una persona asegurada fallecida haya designado previamente. Las diferentes pensiones que por ley otorga el IMSS no son acumulables, es decir, que una misma persona no puede recibir una por cesantía y por vejez o invalidez al mismo tiempo, es solo una de ellas. Para conocer las diferentes modalidades de pensión y sus posibles beneficiarios, se puede consultar la sección de pensiones en la página del IMSS, www.ims.gov.mx/pensiones. Pues ya estamos de regreso y como les dije, vamos a tener aquí una entrevista con Laura Gutiérrez Vera. ¿Y quién es ella? Pues mira, nada más y nada menos que la titular de la Jefatura de División de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Laura, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema que es, sin lugar a dudas, de vital importancia para nuestra audiencia, ¿no? Me preguntan mucho acerca de cómo obtener sus pensiones, la de cesantía, la de vejez. La semana pasada estuvimos hablando de eso, pero tú eres una experta. Por favor, dinos
pues datos interesantes de este tipo de pensiones. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por la invitación y es un gusto estar aquí y poderles platicar un poco de qué manejamos en las pensiones y cuáles son los puntos importantes que tienen que tener muy en claro las personas que se van a acercar a nuestras ventanillas. Bueno, es muy importante, como ya lo vieron la semana pasada, para pedir una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, lo primero que tienen que cumplir es el requisito de la edad, al menos 60 años. De ahí también tienen que verificar cuántas semanas tienen registradas en el instituto. Al menos deben tener 500 semanas para poder iniciar su trámite. Otra característica u otro requisito que se les pide es que estén dados de baja del régimen obligatorio. Una vez que ya cumplen estos requisitos, se acercan a nuestras ventanillas y entonces solicitan una pensión. Actualmente hemos logrado simplificar el trámite de cesantía en edad avanzada y vejez y ahora solamente le pedimos al asegurado 3 documentos. Básicamente, acta de nacimiento, identificación oficial y un documento en donde se presente el número de cuenta clave en donde se le depositaría una pensión si es que tuviera el derecho. Con esos ya pueden acceder. Con eso. Tienen que ir a su clínica, ¿verdad? Entiendo. Justo el instituto ha trabajado mucho en acercar estos servicios y se les pide que se presenten en su unidad de medicina familiar, ¿no? Ahí registran su solicitud de pensión. Sin embargo, hemos trabajado también en el tema de los servicios digitales. Es muy fácil ingresar a la página www.ims.gov.mx/pensiones y ahí encontrarán un apartado en donde van a identificar mi pensión digital. Mi pensión digital les ayuda a iniciar este proceso de retiro para que puedan desde la comodidad de su casa y con ayuda de un familiar iniciar este proceso o este trámite de pensión. Entonces es muy importante, bueno, algunas cosas que les sugerimos antes de que inicien este proceso es verifiquen su documentación. Como ya les comentaba, solicitamos el acta de nacimiento. Entonces es muy importante que exista consistencia entre el acta de nacimiento y su identificación oficial. ¿A qué me refiero? El mismo nombre. Año de nacimiento, porque luego tienen diferentes los documentos, ¿no? Y eso evidentemente hace que se retrase el trámite de la pensión. Muchas veces eso nos pasa, ¿no? Regularmente habemos personas que tenemos un nombre muy largo o en antaño se acostumbraba a utilizar abreviaturas. El nombre de casada, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces es muy importante que verifiquen que el nombre completo sea igual tanto en mi identificación oficial como en el acta de nacimiento. ¿Qué otra cosa les sugerimos? Verificar su estado de cuenta del Afore. Si bien ya no es un documento que solicitamos, un documento físico, es muy importante porque el instituto en este tema de la digitalización hacemos un enlace con las Afores en donde también si no coinciden el nombre o la CURP, entonces también es un proceso que, como bien dices, puede tener ya las semanas, puede estar dado de baja, puede tener la edad, pero si tiene alguna inconsistencia en sus documentos o en el tema de la Afore, son cosas que se tienen que arreglar antes de que pueda ser otorgada la pensión. Correcto, pues muchísimas gracias por estos tips que nos estás dando y sobre todo, pues tú que estás trabajando ahí, ¿no? Que nos puedes auxiliar más de lo que actualmente el instituto está requiriendo. Oye, mi querida Laura, pero bueno, sabemos que también existen otras pensiones que pueden acceder los beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ejemplo, si fallece mi cónyuge, ¿cómo puedo acceder a la pensión por viudez? ¿Qué requisitos, qué necesito tener? Y lo más, bueno, no lo más importante, pero una de las cosas que les preocupa mucho es ¿qué porcentaje me dan de la pensión? Claro que sí. Básicamente, una persona que es asegurada o que ya es pensionada y recibía una pensión de cesantía de edad avanzada, vejez o invalidez, desgraciadamente fallece, entonces sus beneficiarios legales que pueden solicitar una pensión básicamente es su esposa o esposo, cónyuge, puede ser concubina o concubinario, pueden ser hijos menores de 16 años, pueden ser hijos entre 16 y 25 años, siempre y cuando estén estudiando en una escuela registrada ante la SEP. Correcto. O puede ser inclusive hijos con alguna discapacidad
lo único que se solicita es que el instituto emita un documento en donde se avale que existe esta incapacidad. Y no importa la edad ya del hijo si tiene una discapacidad. Okay. Es correcto. Entonces, básicamente, como para retomar, ¿qué requisitos se le solicitan a estas personas? Básicamente a todos se les pide una identificación oficial. En el caso de los menores, bueno, ahí no es una identificación oficial, puede ser una de la credencial de la escuela. De la escuela, es correcto. Okay. Invariablemente la CURP. Otra cosa que se le solicita es comprobante de domicilio. Y el documento que avale este vínculo o este parentesco con el finado, ¿no? Con el fallecido, que en este caso sería para la esposa o el esposo, acta de matrimonio. ¿Qué se les pide? Que esa acta de matrimonio sea emitida después de la defunción. ¿Qué queremos evitar? Alguna marginal que venga de divorcio o alguna situación. Entonces sí es muy importante que cuando se acerquen a nuestra ventanilla a pedir una pensión, exacto, tiene que estar actualizada esa acta de matrimonio. En el caso de los hijos menores de 16 años, con que solamente lleven su credencial escolar, su comprobante de domicilio, su CURP y el acta de nacimiento. En el caso de los hijos estudiantes, que es decir, entre 16 y 25 años, deben de llevar de igual forma CURP, comprobante de domicilio y su constancia de estudios del plantel en donde están actualmente estudiando. Y como les comentaba, en el caso de los hijos discapacitados, pueden acudir primero a los servicios médicos del instituto a obtener este dictamen que le llamamos de beneficiario incapacitado para que lo presenten en nuestras. Correcto. ¿Y las concubinas con qué documento? ¿O concubinos con qué documento? Claro, también es un parentesco válido. Para las concubinas existen dos formas de acreditar este concubinato o concubinarios. Uno es justo presentarse ante el juez de lo familiar y ahí les exhiben una resolución de concubinato, ¿no? En donde se avala que efectivamente vivió con el finado al menos los últimos 5 años antes del deceso. La otra forma de acreditar el vínculo es a través del acta de nacimiento de sus hijos. Entonces, ahí cualquiera de los dos documentos, nosotros lo tomamos como válido para acreditar el parentesco. Correcto. Bueno, pues ya nos dijiste los requisitos y documentos que se deben de llevar, pero vámonos a un pequeño corte, mi querida Laura, y vamos a regresar para que nos digas porcentajes, a dónde tienen que acudir y cualquier otra información que sea valiosa para nuestro auditorio con relación a poder ser beneficiarios de este tipo de pensiones. Vamos a un corte y ahorita regresamos al estudio. Primero, pues con la madurez que te dan los años, tienes que ir aprendiendo a valorar la nueva vida, la nueva etapa que te ha tocado. La nueva etapa, exacto. Se debe aprender a envejecer, porque es la mejor manera de ir enfrentando las circunstancias, de ir enfrentando la vida, pero tiene que verlo uno con filosofía, ¿no? Pues hay que tomarlo con filosofía. Pues ya estamos de regreso en el estudio, aquí con Laura Gutiérrez Vera. Laura, estamos hablando de la pensión por viudez y ya nos explicaste los requisitos, quiénes pueden acceder a ella y cómo pueden tramitarla. ¿Qué porcentajes les dan a los beneficiarios? Claro que sí. En el caso de cónyuges o de concubina o concubinario, se le otorga un 90% de la pensión que percibía, en este caso, el pensionado, ¿no? Correcto. Sí es muy importante aclarar esto. Yo cuando digo de la pensión que percibía el pensionado, esta pensión viene formada de muchos elementos, ¿no? Uno que le llamamos una cuantía y viene como con pequeños pedacitos, ¿no? Por ejemplo, esta persona en vida percibía una pensión de cesantía y por tener a su esposa registrada recibía un 15% adicional. De las asignaciones familiares. Cuando yo hablo de que a la viuda se le otorga un 90%, no es del importe completo de la pensión. A lo mejor el señor percibía 5,000 pesos. Esa no es la base que se considera para el otorgamiento de la pensión de viudez. O sea, no tengo que agarrar y calcular del 90 regla de de los 5,000. Okay. No, es básicamente ver cuánto valía esa cuantía de la pensión y a eso sí se le aplica el 90%. Eso es importante
Digo, sin problema, cuando se acercan con nosotros y tienen dudas, nosotros les clarificamos estas cantidades, ¿no? Pero sí es muy importante que lo consideren. En la misma ley del Seguro Social está establecido cómo se calcula esta pensión, entonces sí hablamos de un 90%, pero sí es muy importante tomar la base del importe que se considera, ¿no? Para los huérfanos hay dos porcentajes. El primero es el 20% si es que solamente ha fallecido uno de sus papás. 20%. Exacto. ¿Y si son varios hijos? Bueno, ahí si son varios hijos, ¿cómo funciona? En total, nosotros no podemos pagar una pensión superior a lo que la persona hubiera percibido en vida. Es decir, nosotros, si tuviera esposa y tuviera un hijo, yo no puedo pagar un 90% más un 20%, es decir, yo no puedo pagar un 110% de esa pensión. Aplicamos lo que se llama un prorrateo, es decir, a la viuda le acabo, en este ejemplo que les estoy platicando, a la viuda le acabo pagando un 81.82% y al huérfano un 18.18%. Okay. Es decir, para hacer el 100. Si a esta persona hubiera tenido esposa y 2 o 3 hijos, yo no le doy necesariamente el 20% por cada uno de los hijos, ni le mantengo el 90%. La ley es muy clara ahí, que yo no puedo exceder lo que él hubiera percibido en vida. Entonces sí es muy importante que tengamos en cuenta este tipo de consideraciones. Básicamente, el porcentaje de trámites de fallecimiento que tenemos, el gran volumen lo tenemos en pensiones de viudez. Entonces este tema del prorrateo son menos los casos, pero sí es importante clarificarlo porque básicamente siempre surgen estas dudas, ¿no? Algo importante también, desgraciadamente, si llega a fallecer tanto papá como mamá, y ambos, ya sea que eran asegurados o eran pensionados, al pequeño huérfano o al huérfano se le da un 30%. ¿No? 30%. ¿Entre los dos o de cada uno? Por cada papá, padre. Porque cada papá ejerció o aseguró su derecho. Entonces a este huérfano, en este caso de este ejemplo que manejo, se le daría un 30% por la pensión de su mamá y un 30% por la pensión de su papá. Y por último y no menos importante, tenemos a los ascendientes. En caso de, y es muy importante, en caso de que no exista cónyuge o concubina o concubinario, ni hijos con el derecho, entonces se pueden acercar los papás a solicitar una pensión. Nosotros le denominamos pensión de ascendientes y se le otorga un 20% a cada uno de los papás. O sea, se puede dar el caso, ¿no?, de que alguien fallece y todavía tiene sus padres y pues que se acerquen a solicitar la pensión. 20% de lo que venía percibiendo el beneficiario. Sí, es muy importante que consideremos eso y por eso los invito mucho a que independientemente de la edad que tengamos, ¿no? Siempre es importante prepararnos para el momento en donde tengamos que pues enfrentar un acontecimiento de un fallecimiento, ¿no? Y qué mejor que arreglar toda la documentación, que es importante. Todos los asegurados deben de tener registrados, o les invitamos a registrar a todos sus beneficiarios ante el instituto, porque cuando ocurre un fallecimiento, de por sí la situación es complicada. Entonces, aparte, estar arreglando en ese momento temas administrativos, de corregir nombre, buscar la documentación y no estaba registrado, se convierte en perder tiempo y el beneficio de obtener el recurso, ¿no? Es correcto. Pues muchas gracias, Laura. Fíjate que tenemos una llamada que nos hacen de la Ciudad de México la señora Virginia Vega, de 66 años. Doña Virginia, ¿nos escucha? Sí, licenciada, muy buenos días. ¿Cómo le va, doña Virginia? Bien, gracias. Ya preparándose por su programa. ¿Sí? ¿Verdad que está interesante lo que nos está diciendo aquí la experta para conocer todo lo de las pensiones? Totalmente, porque definitivamente creo que todos ya que llegamos a cierta edad estamos totalmente ajenos a todos los problemas que nos podemos enfrentar. Doña Virginia, a ver, díganos, ¿cuál es su duda el día de hoy? En caso de que yo no quisiera pensionarme o no pudiera y quisiera retirar mi dinero del Afore,
qué parte de ese Afore podría yo accesar, porque me han dado como algunos comentarios que únicamente tendría yo derecho a un porcentaje y otro se lo quedaría el IMSS, y yo tengo cotización por ambos, no por la ley 73 y 97. Correcto, ok. Bueno, pues aquí tenemos a la experta, la titular de la Jefatura de División de Pensiones del IMSS. ¿Qué nos puedes decir de esta pregunta que nos hace nuestra televidente? Ok, bueno, lo primero que sería más importante es cómo se conforma una cuenta individual. La cuenta individual de igual forma está armada por varios elementos, ¿no? Tenemos una subcuenta de retiro, una subcuenta de cuota social, tenemos la cuenta de vivienda. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? El asegurado se presenta en nuestra ventanilla y puede haber dos resultados. Una emisión de una resolución que diga que sí tienes derecho a recibir una pensión, lo que le llamamos un otorgamiento de una pensión. En ese caso, dependerá de la ley del Seguro Social bajo la cual reciba la pensión. Básicamente, como conocemos, está la ley 73, como indicaba, y la ley 97. Si usted obtiene una resolución de pensión de otorgamiento por una ley 73, de su estado de cuenta del Afore, va a poder retirar justo lo de la subcuenta de retiro y lo de la subcuenta de vivienda 97. Invariablemente, si cotizó y tiene recurso en SAR 92 y vivienda 92, eso también se lo lleva. Eso es en el ejemplo en donde usted se pensione por una ley 73. Si usted se pensiona por una ley 97, básicamente todo el recurso se transfiere para el financiamiento de su pensión. Es decir, solamente se podría llevar aquello que acumuló en SAR 92 y vivienda 92. Ahora, ese es en el caso en donde se le otorgue una resolución en donde dice que sí tiene derecho a una pensión. En el caso de que no cumpla con los requisitos de semanas, va a recibir una resolución negativa de pensión y esa la presenta en Afore y en ese momento sí se puede llevar la totalidad del recurso. Correcto. Ok, pues muchísimas gracias por habernos dado respuesta a esta inquietud que también ha de ser de muchos, ¿no? Porque muchos dicen, yo ya no quiero continuar y pues mejor retiro. Ay, Laura, me quedé con 20,000 preguntas que hacerte y creo que tú también hasta te corté porque ya querías arrancarte. Mi querida Laura, se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir. Pero yo te dejo abierta la invitación porque de verdad la información que tú nos estás dando es muy valiosa y sobre todo porque tú trabajas en el instituto y nos puedes estar dando información de primera mano. Entonces, mi querida Laura, te reitero la invitación a que nos acompañes en un futuro para seguir tratando del tema de las pensiones. Y ustedes en casa, pues bueno, espero les haya servido mucha la información que les hemos dado, que seguiremos continuando con ustedes con este tipo de datos, pero pues nos vemos la próxima semana, se nos acaba el tiempo, yo quisiera seguir hablando más y no me queda más que irme con Pam. ¿Qué nos dicen las redes, Pam? Nancy, pues aquí nos quedamos también con muchas dudas de esta información que nos ofreces. Seguro vamos a hacer otro programa sobre este tema. Pero yo quiero saludar muchísimo a todas las familias que nos ven desde California, Tizapán, Tecámac, en Guanajuato, Querétaro, desde la Ciudad de México. Aquí también estamos en el 11 en vivo, en Huixquilucan, Tlanepantla y Ecatepec. Los saludo con muchísimo gusto, un abrazo muy fuerte y recuerda, cuídese mucho. Pero antes de despedirnos, quiero comentarles que si ustedes, todas las dudas que tuvieron ahí, nos pueden escribir en el Facebook Live o en el YouTube Live y también ingrese al blog de Aprender a Envejecer. Ahí les vamos a dar toda la información que usted necesita, ya sea datos como teléfonos o las instituciones en donde ustedes quisieran ir a visitar. Tenemos a Lalito Pants, que nos dice desde el YouTube Live: buenos días al programa y saludos a la licenciada y a todo el equipo. María de la Chata nos dice: saludos a la licenciada del programa Aprender a Envejecer.
Nos dice que ha aprendido muchísimo sobre los derechos de los adultos y gracias a todos por muy bonito programa. Es correcto, los martes está dedicado a los adultos y adultas mayores. Así es que manden todos sus comentarios. Nos dice Kiki Mons, nos encantó a mi papá y a mí. Muchas gracias por llevar a excelentes invitados. Felicidades, bendiciones a todos los que hacen posible este magnífico programa. María Magdalena, excelente entrevista. Teresa Fuentes, gracias licenciada Nancy y tan interesante información. Dios la bendiga. Y desde el Facebook Live quiero saludar muchísimo a María La Chata, a Blanca Moreno, que nos saluda, y a Manuel Rosita. Muchas gracias por seguirnos aquí en el Facebook Live. Y antes de despedirnos, yo quiero que, por favor, ustedes, pues, se pongan a bailar, a disfrutar la vida, como siempre lo hacemos aquí todos los días con Arcadia y el Grupo Colibrí. ¡Vámonos a bailar! En la sombra en la que tú los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece decir, cuando la tarde languidece renace en la sombra en la que tú los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda, en el letargo de la noche parece decir, una pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel en su amargura, pasa incansable en la noche moliendo café. ¡Oye! Esta triste canción de amor de la vieja molienda,